Hola, soy Felipe González, tutor integral par de química para obstetricia de la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile. El día de hoy eh, realizaré una sesión tutorial de cómo abordar el tema de funciones orgánicas. Eh, para esto, primero vamos a plantear qué es lo que queremos aprender. Nosotros necesitamos aprender qué son las funciones orgánicas. Por lo tanto, para llegar a este aprendizaje, vamos a necesitar asociar conceptos antiguos que nosotros conocemos de la vida, del colegio, de la universidad, de la sección de química general en específico, y asociarlos a conceptos nuevos que vamos a ir aprendiendo que son las funciones orgánicas. Eh, ¿Cómo vamos a estructurar esta sesión? Primero necesito que asocien las funciones orgánicas con moléculas que las contengan en su organismo y o entorno. ¿Qué quiere decir esto? Eh, la función orgánica en sí es difícil en comprenderla si no se tiene claro dónde se encuentra en la naturaleza. O en el caso de que exista algún compuesto químico que la contenga de uso común también, como por ejemplo algún remedio que se use muy seguido. Em, Luego vamos a llevar una metodología de estudio de esta función de acuerdo a su formación, su nomenclatura y las reacciones asociadas a ella. Y esto, para llevar a cabo esto, vamos a necesitar aplicar los conocimientos que llevábamos de química general y para analizar ya sea la formación, la nomenclatura o las reacciones. Em, para esto es necesario leer desde antes la guía de reacciones de química orgánica que subí a un cursos. En tercer lugar, vamos a analizar una función orgánica en específico durante esta sesión y dicha función orgánica la vamos a analizar con la metodología que les conté en el punto 2. Eh, por último, voy a enviarles una guía o voy a decirles que hagan una tarea que les sirva para estudiar estas funciones orgánicas y para asociarlo también con la carrera. Veamos, ¿qué es el qué? Bueno, ¿qué son las funciones orgánicas? Ese es nuestro objetivo, conocer qué son las funciones orgánicas porque es un concepto muy alejado a nosotros como personas. No andamos hablando de funciones orgánicas por la vida, sino que hablamos de los compuestos que las contienen, de las cosas que las contienen. Hablamos de las grasas, hablamos de las proteínas, etcétera. Em, ¿Cómo vamos a estructurar esta sesión entonces? Como les decía, necesito que comprendan el aporte de la ciencia en el desarrollo de su profesión. Eso es fundamental. Ahora, me parece que es importante también conocer los aportes de la química para el planeta, porque nosotros debemos estar conscientes de lo que ocurre en nuestro entorno y de esa forma mantenemos una actitud autocrítica y eh, flexible frente a las variaciones en el mundo. Si en algún momento, por ejemplo, llegase a acabarse el gas natural,
cómo afrontamos este desafío, por ejemplo, si como sociedad en general conocemos estos conceptos de química. Em, Cómo desarrollamos un razonamiento científico también. Es necesario que cuando estemos en el desarrollo de la profesión de matronería, tengamos la capacidad de enfrentar las situaciones con un razonamiento científico. Ya, vamos a explicar de qué se trata eso. Luego, esta es la metodología que les explicaba, donde asocian las funciones orgánicas primero a moléculas presentes en su entorno y organismo. Luego, estas mismas funciones orgánicas las vamos a ir asociando a una formación, nomenclatura y reacciones. Entonces, las reacciones van a ser procesos que ocurren en su organismo y o entorno y también a partir de las reacciones se da origen a la función orgánica en específico en estudio. Luego, la UPAC tiene determinados nombres para las funciones orgánicas y lo más importante es que sepan que estos nombres se les dan solo para que haya un vocabulario compartido, un vocabulario universal de cómo hablamos de las moléculas en general y en específico un lenguaje científico que se utiliza en los hospitales, en el CEFAM, que por lo menos como matronas y matrones deberíamos mantener para que podamos entendernos entre todos y podamos comprender lo que se nos está entregando, en el caso por ejemplo de medicamentos. Eh, Utilizar la metodología de trabajo, luego, como les digo, vamos a estudiar una función orgánica en específico. ¿De qué nos sirve esto? También para diagnosticar en qué estamos mal, qué nos falta de estudiar, repasar de química general, identificar también dónde vienen nuestras falencias en química orgánica, porque muchas veces se da por hecho que las personas saben todo lo que se estudia en el colegio, por ejemplo, que debería saberse porque entraron en la universidad y no es así también. Pero solamente lo que sea necesario para poder avanzar hacia la bioquímica, hacia la farmacología, hacia la fisiopatología, fisiología, anatomía, etcétera. Todo lo que sea necesario y que nosotros estemos viendo aquí que hoy esto me está faltando. Eh, por eso es buena esta actividad. Y aparte, eh, para utilizar una metodología de trabajo para llegar a un aprendizaje. Y que sí, como les digo, se les sea más fácil entender conceptos que son súper ajenos a nosotros. Bueno, luego, cuando haya terminado el curso de química, la idea es que ustedes puedan comprender el valor de las ciencias químicas en el desarrollo del planeta y de su profesión. Que tengan una actitud que les permita fundamentar en base a sus conocimientos y experiencia el, eh, las decisiones que tomen en el desarrollo de su profesión. ¿Y qué quiere decir esto? Que no nos dejemos llevar por mitos, por eh, por cosas que se nos dicen muchas veces, eh, como estandarizándonos, sin que nosotros seamos capaces de basarnos en conocimientos o experiencias, que se nos inhibe muchas veces. Les voy a dar el ejemplo de una persona indígena que conoce un método para aliviar la inflamación y el dolor. Resulta que si la persona indígena no sabe hablar en lenguaje científico y decir que esto sirve, no se le valida.
Por lo tanto, cuando nosotros estudiamos química y vamos a ser profesionales de la salud, vamos a tener que basarnos en conocimientos y experiencias, así como esta persona indígena que se basó en su experiencia y sus conocimientos para tomar decisiones en relación a nuestra profesión. Por lo tanto, eh, la idea es valorar sus conocimientos y sus experiencias. Y por lo tanto, esta es una actividad formativa de donde pueden generar conocimientos y quizás, si les motiva el asunto, experimentar con el mismo. Luego, funciones orgánicas. Las funciones orgánicas vamos a explicarlas de formación, nomenclatura y reacciones. En específico ahora vamos a ver el caso de una función orgánica, así que se las muestro. Estas son las funciones orgánicas. Vemos un par de círculos, C, O, H, N, R. Y la verdad es que no se nos viene a la cabeza el tiro de qué nos sirve saber esto, de qué nos sirve conocer a los alcanos, alqueno, alquino, aromático, etcétera. Pero cuando estudiemos estas funciones, la idea es que veamos la molécula macro, el compuesto grande que está compuesto por muchos de estas funciones orgánicas, y que podamos explicar por qué por ejemplo, tal alimento eh, es ácido, por ejemplo, porque tiene esta función orgánica. Eh, el ciclo del carbono, ¿cómo lo podemos asociar mejor? El ciclo del carbono es algo que se estudia durante toda la media, que se repite y se repite y se repite, y resulta que este ciclo es muy importante conocerlo porque este nos dice si estamos haciendo bien las cosas o no, si el ser humano está contaminando mucho, si están predominando los gases tóxicos, los gases nocivos para el ambiente. El carbono es la molécula más importante para la vida en el planeta. Sin ella no existiría la vida. Eh, ¿De qué nos sirve? Porque tenemos que tener un análisis crítico de nuestro entorno y de nosotros mismos. Y determinar en qué nos estamos equivocando, dónde podemos cambiar nuestros hábitos para, por ejemplo, descontaminar el planeta, para ser más autosustentables, para ser más independientes, para ser más cooperativos con nosotros mismos, por ejemplo, para valorar también el trabajo de las personas que, eh, que hacen de este mundo un lugar habitable también, eh, etcétera. Esto es la química orgánica y es importante asociarlo, y cuando vemos todas estas funciones orgánicas que parecen tan ajenas, que son tan distintas a lo que vemos nosotros en la realidad, tratemos de pensar en esto, de que es importante que lo sepamos, que lo pongamos en práctica también. Bueno, partamos con el ejemplo. Ácidos carboxílicos, una función orgánica caracterizada por el, eh, el carboxilo, y que tiene un hidrógeno muy ácido. ¿Qué quiere decir esto? El, el carbono del ácido carboxílico es muy positivo, tiene un momento polar positivo porque el oxígeno es muy electronegativo y tiende a atraer mucho a los electrones. Por lo tanto, el carbono queda muy positivo. Y esto es un- una una gran característica a destacar, porque si vamos a hablar de reacciones, es importante decir que este centro electrofílico, o sea, perdón, este centro electrófilo, o sea,
Este centro donde hay una baja densidad de electrones va a ser un punto de donde van a poder atacar moléculas que buscan un núcleo, eh, una carga positiva. Y asimismo el oxígeno va em, a tener una carga negativa y por lo tanto va a ser el blanco del ataque electrofílico de moléculas con una polaridad positiva. Y en este caso el hidrógeno ácido también con siendo un núcleo, un protón, va a ser muy importante para caracterizar los ácidos carboxílicos y darles su naturaleza ácida. Hay que aplicar los conocimientos de la química general para, por ejemplo, medir acidez. El pK sub A de los ácidos carboxílicos ronda el 4,7. Esto significa que son muy ácidos, que estos dos hidrógenos, uno de acidez limitada y el otro el muy ácido, le confieren propiedades químicas a estos ácidos que se utilizan y que se pueden utilizar para nuestro bien como seres humanos, como profesionales y también em, en el organismo se utilizan. Bueno, el ejemplo por excelencia, la aspirina. La aspirina es un ácido acetil salicílico que tiene un ácido carboxílico unido al anillo bencénico. ¿Qué quiere decir esto? Que es muy ácida. Entonces, cuando uno se toma la aspirina y llega al estómago, esta se disocia de su protón y el protón genera acidez en el estómago. Por eso duele la guatita cuando uno se toma mucha aspirina. Por eso las mamás no deberían tomar aspirina, las mujeres embarazadas. Entonces, acidez, mucha acidez. Nosotros podemos medir esa acidez. Em, Ácido acetilsalicílico, bla, bla, bla. Y somos capaces de derivar las propiedades que tiene este ácido acetilsalicílico a partir de su estructura molecular. Luego, partamos con la síntesis. ¿Se acuerdan la metodología? Formación, nomenclatura, reacciones. Partamos con la síntesis. Ya sabemos cuáles son los ácidos carboxílicos. La aspirina es un ácido carboxílico. Todo tiene una función orgánica de ácido carboxílico. ¿Cómo se sintetiza un ácido carboxílico? Y aquí es donde se pone más complicado. Hay varias formas de sintetizar un ácido carboxílico. Yo creo que hay que revisar las más importantes. Si en algún momento la profesora, por ejemplo, les pide que digan cómo se sintetiza el ácido carboxílico, deberían conocer a lo menos las más importantes. em, y yo creo que las más importantes van a ser aquellas donde se sintetiza el ácido carboxílico en el organismo. Pero yo no me quiero quedar en enseñarles la materia, sino que cómo la van a estudiar. ¿Cómo la van a estudiar entonces? Eh, por ejemplo, el ácido salicílico. El ácido salicílico se forma por una reacción de sustitución electrofílica que se llama Colby-Schmidt. Esta es la forma que utilizan los científicos para crear el ácido salicílico que luego utilizan para formar la aspirina. Eh, ¿Cómo se sintetiza entonces? Con fenóxido sódico más dióxido de carbono a 125 grados Celsius y una presión de 100 atmósferas. Y luego esto se hace pasar por un medio ácido y se genera el ácido salicílico. Que es importante que podamos reconocer los conceptos
y de la química orgánica cuando estudiamos reacciones, sustrato, electrófilo y los productos. En este caso sabemos que se le tiene que aplicar una energía y como se había revisado antes, esta energía permite que ocurra la reacción. Aparte, se debe aumentar la presión y eh, tiene que ser en medio ácido. Entonces tienen que haber protones también en el ambiente para que esto ocurra. No puede ser en agua, tiene que ser un medio ácido. Por lo tanto, todas estas reacciones de formación se pueden analizar dependiendo del tipo de reacción que sea. En este caso, una sustitución electrofílica. El electrófilo es el protón que se une entonces aquí, a este fenóxido sódico y reemplaza al sodio, mientras que el CO2 a altas presiones y altas temperaturas se une y junto a un protón en medio ácido em, forma el ácido carboxílico. Entonces es una sustitución electrofílica. em, Donde, como vemos, se sustituye el sodio y se adiciona también eh, el ácido carboxílico. Eh, bueno, ¿qué otra forma de sintetizarlo hay? Eh, Planten un sauce. El sauce tiene ácido salicílico en la corteza. Entonces, ¿de qué se trata esto? Que puedan asociar que los científicos se basan en, por ejemplo, este conocimiento muy antiguo de la corteza, de los efectos de la corteza del sauce para aliviar el dolor y la inflamación, para crear una molécula igual que tiene esta función orgánica que es el ácido carboxílico. Em, Entonces, como les contaba de nuestros indoamericanos que utilizaban el sauce, en este caso lo que conozco yo son los indios Cherokee de América, que utilizaban la corteza del sauce para calmar el dolor y la inflamación. Em, y esto lo aprendieron con la experimentación, por lo tanto, eh, su fundamento es científico. A pesar de que no utilicen el mismo lenguaje y no conozcan la reacción química, sí están utilizando un pensamiento científico porque están basándose en la evidencia. Bueno, la nomenclatura de ácidos carboxílicos se debe estudiar a partir de las reglas UPAC. Asociar cada regla a ejemplos es la mejor forma. Eh, Creo que esta parte hay que estudiarla eh, casi de memoria. Es como aprender un lenguaje. Si es, se pone más en práctica, más se aprende la memoria del nombre. Por lo tanto, mientras más realicen ejercicios de nomenclatura, más van a aprender a nombrar estos compuestos. Y todo esto para que se mantenga el mismo lenguaje a través de los tiempos. Eh, un lenguaje que se utiliza en todo el mundo y eh, que sin importar eh, cuántas personas queden, todas van a tener este lenguaje desde antes fundamentado. Bueno, reacciones de ácido carboxílico. ¿Qué ocurre con las reacciones de ácido carboxílico? Que esta es la parte más importante, me parece. Eh,
Primero, los ácidos carboxílicos forman anhídridos, reducen, se reducen a alcoholes, se esterifican, forman cetonas y forman amidas. Vamos a revisar la formación de amidas luego. Pero primero, eh, ¿cómo vamos a enfrentar esto? Resulta que cada una de estas reacciones nosotros las podemos ejemplificar de una forma bastante simple, si la podemos eh, ver desde un punto de vista macroscópico. Eh, en el caso de la aspirina, por ejemplo. La aspirina es, como les decía, un ácido carboxílico porque tiene ácido salicílico, pero este ácido salicílico reacciona con anhídrido acético para formar la aspirina real, el ácido acetilsalicílico. ¿Y cómo lo hace? Con una reacción donde en medio ácido se van reemplazando y se añade el anhídrido acético al ácido salicílico. Se van reemplazando eh, los dobles enlaces por hidrógeno, se le adicionan entonces eh, electrofílicamente estos protones. Entonces, ácido salicílico más anhídrido acético. Eh, entonces, esta es una adición y como les digo, es bastante complicada porque se lleva a cabo en etapas, por lo tanto, no se puede simplificar con esta reacción así, sino que se tiene que ver cada paso de la reacción. Ahora, em, para hacerlo más simple, veamos la síntesis de amida. Em, eh, la síntesis de amida es un ácido carboxílico más el amoníaco que forman una amida. En el caso, por ejemplo, de un aminoácido, eh, el extremo carboxilo se une con el extremo amino y forman un enlace peptídico. Por lo tanto, aquí tenemos una amida, pero reemplazada. ¿Qué ocurre entonces? El hidrógeno del grupo amino eh, se atrae con el extremo hidroxilo del ácido carboxílico y esto porque el hidrógeno en el fondo está muy positivo y tiende a ser atraído por este hidroxilo negativo y formar agua, eh, haciendo que estas dos moléculas se acerquen entre sí y formen el enlace peptídico. Por lo tanto, el enlace peptídico que contiene al nitrógeno, al carbono y al oxígeno es una amida en el fondo. Como les decía, en este caso se está hablando de una condensación, que el agua formada es eliminada. Luego, entonces, podemos ver todas estas reacciones de una forma macroscópica. En el caso, por ejemplo, de la aspirina, podemos decir que ocurren en etapas y podemos decir que ocurren eh, aplicándose los conceptos que tenemos de electrófilos, nucleófilos, de sustitución, de adición, etcétera, dentro de la misma reacción. Si nosotros sabemos que el oxígeno es bien electronegativo, sabemos que atrae electrones, sabemos que por lo tanto eh, los protones van a ser atraídos por esta carga negativa que, que tiene el oxígeno y por lo tanto van a tender a reaccionar.
son bastante inestables en ese sentido los ácidos carboxílicos. Em, y por eso se estabiliza el aminoácido cuando se forma el enlace peptídico. Por eso las proteínas son bastante estables. Y por eso mismo las grasas, los ácidos carboxílicos presentes en los ácidos grasos, es muy inestable, por ejemplo. Em, Porque este oxígeno cargado de electrones es muy fácil que reaccione con protones. Tiende a reaccionar fácilmente. Eh, Podemos analizar eh, cada una de estas reacciones con ese método, asociándolo a estos conceptos que tenemos de química general y como les digo también, muy importante de la experiencia y los conocimientos previos que nosotros tenemos. Bueno, en la práctica la idea ahora es que ustedes investiguen cuándo y por qué la aspirina está contraindicada y que realicen el estudio de las siguientes reacciones: la formación de adenhídrido, reducción a alcoholes, esterificación y formación de cetonas, reconociendo electrófilos, nucleófilos, si son una reacción de sustitución, de eliminación, y que las puedan identificar lo mejor posible con colores, para que sepan que el mecanismo en general de reacciones es el mismo, solo que varía la molécula en sí. Y también es importante que sepan dónde y cómo, para qué sirven. Por ejemplo, como les contaba de la aspirina, ya sabemos que la reacción de formación de ácido salicílico es una reacción de formación de ácido carboxílico. Sabemos que la aspirina, que el ácido salicílico se puede encontrar en la naturaleza y no necesariamente se forma en el laboratorio mediante estas reacciones. Y sabemos que para formar este ácido salicílico se necesitan determinadas condiciones, temperatura, presión, acidez. Sabemos también que eh, el ácido salicílico reacciona con el anhídrido acético. Sabemos que sirve para formar la aspirina al final. Entonces, la idea es que ahora ustedes analicen la formación de anhídridos, la reducción a alcoholes, la esterificación y la formación de cetonas, identificando entonces eh, todos estos conceptos que vamos estudiando y dando ejemplos donde los buscan en internet. Ejemplos de cada una, uno por lo menos, un ejemplo de cada una, un ejemplo de formación de anhídrido, un ejemplo de reducción al alcohol y un ejemplo de esterificación que eh, ustedes digan, ah, ya, eso ocurre en este momento en mi vida o en la vida de las personas. Bueno, eh, por lo tanto, es muy importante analizar críticamente nuestro entorno, a nosotros mismos, saber qué estamos consumiendo, saber si hay algo mejor, si hay algo más fácil de producir, por ejemplo, si hay algo que necesita menos contaminación, por ejemplo, si hay algo que es más bonito y mejor para el planeta, si realmente los indoamericanos eran tan malos como se les pinta en la historia, y en verdad darnos cuenta de que nuestra identidad no es una, no es una identidad mala, que como país por lo menos tenemos estos conocimientos de nuestros ancestros y deberíamos valorarlos, que no se pierdan esas culturas, que no, y que las asociemos, no solo nos quedemos con la formación de la aspirina, sino veamos si en verdad es mejor, por ejemplo, darle corteza de sauce a la embarazada. Es un ejemplo, no es que lo vayan a hacer, pero bueno, muchas gracias por su atención y espero que les haya servido este tutorial.